Hola y bienvenidos a Médicos en Progreso. Nosotros somos los alumnos del grupo 106 de la Facultad de Medicina, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El día de hoy les venimos a hablar del tema de telemedicina, pero primero les presentaré a mis compañeros de equipo. Ávila Valente Pablo, Flores Zúñiga Alexa Itzel, Solís Cárdenas Daniela, Vázquez Gallardo José, y las que presentaremos el tema será mi compañera Ruiz Moctezuma Lorena y yo, Sánchez Gómez Iris Montserrat. En este video vamos a explicarles varios temas relacionados con la telemedicina, como sus antecedentes, su importancia y muchísimo más. Si te interesa este tema, estás en el lugar indicado. La tecnología se ha convertido en un protagonista en nuestro presente. Nuestra dependencia es tan grande que nuestras actividades y rutinas se basan en ella, porque hemos encontrado la manera de poder complementar lo que ya hacíamos en compañía de nuevos métodos tecnológicos. Y esto mismo está pasando en el área de la salud, que para brindar un mejor servicio se debe acoplar a los nuevos e innovadores recursos con los que actualmente contamos, y en este caso, apoyada principalmente de las redes de telecomunicaciones, poder facilitar el acceso a la atención médica a los distintos lugares que aún se encuentran marginados. Para entender el significado debemos conocer su etimología. Tele surge del griego lejos, que significa distancia, y medicina, que viene del latín medicus. Ya que conocemos las raíces de la palabra, entendemos que telemedicina es la prestación de servicios médicos a distancia. Para su implementación se utilizan tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es importante entender que la telemedicina es un proceso, la cual tiene como objetivos principales la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, como también la educación médica. Es un medio principalmente tecnológico donde nos facilita la administración de los servicios de salud, permitiendo ahorrar tiempo y capital económico. También facilitando el acceso a diferentes opiniones de especialistas al momento de hacer un diagnóstico. Para conocer un poco acerca de sus inicios, nos remontaremos al pasado. La invención del telégrafo a principios del siglo XIX fue una de las primeras veces donde se permitió la comunicación a grandes distancias. Luego, el acceso masivo al teléfono ocurrió también a inicios del siglo XX. Para aquel entonces, los médicos empezaron a comunicarse tanto con sus pacientes y con sus colegas vía telefónica. En 1924 surgió la primera idea de telemedicina, en la revista Radio News, en donde se encontraba una ilustración de una máquina con televisión y micrófono, que permitía a un paciente comunicarse con su médico. Lo que en un principio fue una ilustración con ideal futurista, terminó materializándose muchos años más tarde. Como vemos, esto no es una idea reciente, es algo que empezó a utilizarse en siglos pasados, pero obviamente no pudo prosperar mucho por sus limitaciones tecnológicas y sociales de la época. Por otro lado, los primeros usos de la telemedicina fue para transmitir imágenes y videos. Se produjeron hacia mediados del siglo XX, entre 1950 y 1960. Durante estas décadas, la telemedicina obtuvo un gran impulso gracias a los programas de investigación de la NASA, pues los astronautas debían viajar sin personal médico a bordo. Hacia finales del siglo XX, su práctica tuvo un auge gracias a la revolución de la información, que empezó a surgir en aquella época. Tanto la aparición del Internet como la capacidad de grabar imágenes y transmitirlas en tiempo real fue fundamental. En 1995, por ejemplo, la clínica Mayo, ubicada en Estados Unidos, estableció conexión permanente con el Hospital Real de Amman en Jordania, a través de la cual se realizaban consultas diarias. La telemedicina sufrió varios cambios a través de las diferentes épocas. Por ejemplo, en la década de los 50, era de televisión. Empezó en Estados Unidos, que sin duda es de los pioneros en este campo. En esta década, la telemedicina se difundió mediante circuitos cerrados de televisión, en los congresos de medicina, con conferencias o presentaciones de los principales procedimientos quirúrgicos. Estos eventos eran patrocinados por compañías farmacéuticas. En los 60, la NASA y el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos empezaron a proporcionar cuidados sanitarios en zonas remotas a personas que vivían en la Reserva India de Pápago en Arizona.
utilizando personal paramédico y habitáculos médicos como rayos X y electrocardiogramas conectados por satélites. Década de los 70. En los años 70 la carrera espacial había dado sus frutos y existían varios satélites de comunicaciones que permitían la transmisión de señales a grandes distancias. Esta era es considerada como el nacimiento de la telemedicina con grandes ambiciones. Años 80. Casi ninguno de los programas de las décadas de los 60, 70 y 80 consiguió mantenerse por sí solo. Sin embargo, la década de los 80 dio lugar a muchos proyectos y aparecía la era de las autopistas de la información. En 1984, en Australia, se realizó un proyecto piloto para probar una red experimental por satélites, Q-Network, y se dio servicio a 5 ciudades apartadas. Los servicios incluidos eran telefonía, fax, transmisión de imagen fija y receptores de televisión. Se demostró que ciertos costos se redujeron y que fueron necesarias menos evacuaciones por motivos de emergencia. Década de los 90, donde se vio el verdadero crecimiento y desarrollo de la telemedicina. Con el florecimiento de las redes de telecomunicaciones, Internet y con la aparición de las principales aplicaciones de la telemedicina como teleradiología, telepatología, teledermatología, entre otras, esta década se supone la gran expansión de experimentos de telemedicina, muchos de ellos con un objetivo de continuidad y rentabilidad. La telemedicina empieza a progresar y a innovar debido a los avances tecnológicos, y este proceso contó con 2 fases. Primera fase, donde se utilizaban tecnologías analógicas como telegrafía, que su señal estaba basada mediante cables. Telefonía. La telefonía se extendió a finales del siglo XIX y fue empleada en medicina desde sus inicios hasta la actualidad. Radio. Al final del siglo XIX se hizo posible la comunicación por radio. Se identificó rápidamente su capacidad para proporcionar ayuda médica a marineros, y en los años 20 la mayoría de las naciones marítimas ya habían establecido estos servicios. Por ejemplo, el servicio italiano CIRM trató por radio más de 35.000 pacientes en alta mar, en sus primeros 60 años de supervivencia. También se emplea en los servicios aéreos. Cuando no hay un médico a bordo, se obtiene ayuda médica por radio desde la tierra. Televisión, que se usaba para transmitir congresos y conferencias. En la segunda fase podremos ver que ya estamos más familiarizados con lo que se utiliza, por ejemplo, principalmente la comunicación inalámbrica. La explosión de la telefonía móvil ha permitido la telemedicina móvil, que complementa el campo de la investigación con la transmisión de videos e imágenes, así como electrocardiogramas desde el lugar de los hechos. Las técnicas de conexión inalámbricas también incluyen el uso de las comunicaciones por satélite de bajo costo, para facilitar el acceso a Internet a los trabajadores sanitarios. Las funciones de la telemedicina son prevención, diagnóstico y tratamiento, hablando en términos generales. La prevención en salud es clave para informar de la posible aparición de una enfermedad, reducir los factores de riesgo, detener su avance y atenuar sus consecuencias. Como ayuda en el proceso de tomar decisiones, la telemedicina incluye áreas tales como los sistemas especializados a distancia, que contribuyen al diagnóstico del paciente o el uso de las bases de datos en línea. Y por último, el tratamiento, que es un conjunto de medios que se utiliza para aliviar o curar una enfermedad, haciéndolo desde la distancia en este caso. Otras de las utilidades que presta es la educación, donde los alumnos de medicina y enfermería pueden aprender remotamente apoyados por su profesor. De igual manera, es importante comentar sobre cuáles son los tipos de telemedicina que existen. Por una parte existe la monitorización de pacientes a distancia, el cual permite el control de pacientes con enfermedades crónicas. El médico utiliza dispositivos que permitan recopilar datos en cuanto a niveles de azúcar, por ejemplo, u otros signos y datos de importancia. Por otro lado, existe la tecnología de almacenamiento y envío, el cual es fundamental para enviar imágenes u otro tipo de datos a otros centros médicos sin la necesidad de trasladar estos resultados físicamente. La telemedicina interactiva permite tanto a médicos como pacientes comunicarse en tiempo real. A través de este tipo de telemedicina suelen tener lugar consultas y o chequeos de rutina. Como ya mencionábamos, la teleeducación es una de sus tantas funciones, y es el método más factible que se utilizó durante la pandemia del COVID-19.
Y por último, la telecirugía, que es básicamente el poder operar a un paciente sin tener contacto físico directo, como se muestra en la imagen. Los beneficios de la telemedicina son muy extensos, ya que es una revolución total en el área. Los principales son un fácil acceso a los servicios sanitarios, una digna asistencia médica, mejor comunicación entre los profesionales de la salud, mejor acceso a la información, mejor utilización de recursos, y una reducción importante de costos. La infraestructura es de suma importancia en la telemedicina, ya que sin ella no se podría llevar a cabo. Y lo que se necesita es tecnologías inalámbricas. La tecnología inalámbrica consta de un emisor de ondas electromagnéticas que transmiten la información codificada y un receptor que recoge la información de esas ondas, la descodifica y recibe la información. Vía microondas. Básicamente, un enlace vía microondas consiste en tres componentes fundamentales: el transmisor, el receptor y el canal aéreo. Vía satélite. La vía satélite es un sistema recomendable de acceso en aquellos lugares donde no llega el cable o la telefonía, como zonas rurales o alejadas. Redes telefónicas. Es una red de telecomunicaciones utilizada para llamadas telefónicas entre dos o más partes. Hay varios tipos de redes de telefonía. Una red de líneas fijas donde los teléfonos deben estar conectados directamente a una central telefónica, o la inalámbrica. Red digital de servicios incluidos. Proporciona una conectividad digital conmutada de extremo a extremo. Como todo, obviamente tiene su lado bueno y malo, y aún más porque es algo que aún le hace falta perfeccionar varias situaciones. Les explicaremos las que son más comunes. Las ventajas que se presentan para el paciente y las que consideramos más importantes es que ellos no necesitarían de un traslado, que es largo en varias ocasiones, para poder atenderse, y podrían reducir el tiempo para que reciban un diagnóstico, porque también tienen la facilidad de tener todo un equipo médico al mismo tiempo. Sus desventajas es que se pueden encontrar en un lugar donde la conexión sea inestable, no tengan la suficiente confianza de ser tratados a larga distancia, o su contexto en el que vivan no les permita tener una consulta agradable y digna. Pero para los médicos y su equipo también tienen sus beneficios y dificultades. Sus ventajas serían que pueden administrar mejor su tiempo, consultar si hay dudas en algún diagnóstico, mayor acceso al historial del paciente, pero por otro lado, sus desventajas es que puede ser que ellos no quieran adaptar sus rutinas y formas de trabajo, su centro de salud tenga limitaciones o se excedan de sus horas de trabajo sin un pago extra a cambio. La telemedicina suena como algo muy futurista, pero es una realidad, donde estamos viviendo sus inicios modernos y vamos a poder gozar de todos sus beneficios cuando esté en su punto más alto. Si bien es cierto que aún se necesitan detallar algunos aspectos, pero eso solo significa que vamos por buen camino. Y así las personas van a poder ejercer su derecho de tener el acceso a una atención médica digna, y mejor aún si no necesitan desplazarse cortas o grandes distancias para conseguirla. Les dejamos unas referencias por si quieren seguir investigando. Recuerden, si tienen dudas las pueden dejar abajo en los comentarios y nosotros se las responderemos. No olviden suscribirse al canal, encender la campanita de notificaciones y compartirlo con su perro, amigos, enemigos, novios, abuelitos, con quien ustedes quieran, y les regalaremos una galleta. Nos veremos próximamente, no nos extrañen tanto. Bye.